Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ana Daer y bueno, fui invitada para hacer la parte de la presentación. Bueno, hoy estamos con Fabio Quetlas, diputado nacional, máster en gestión de ciudades por la Universidad de Barcelona, máster en desarrollo local por la Universidad de Bolonia y actualmente dirige la maestría de ciudades de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, también está José Artusi, que es diputado provincial por Cambiemos de la provincia de Entre Ríos. Es arquitecto especializado en salud familiar y comunitaria y en planificación urbano-territorial. También es docente e investigador en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Concepción del Uruguay. Bueno, a modo de introducción, hoy vamos a estar hablando de la Ley de Integración Sociourbana y de Regularización Dominial del proyecto de ley. Un proyecto de ley que nace a partir de este mundo cada vez más urbanizado, sobre todo en Latinoamérica. Como saben, el 80% de las personas en Latinoamérica viven en ciudades. En Argentina casi el 92% vive en zonas urbanas. Esta urbanización se da de forma expansiva, con baja densidad, muy difusa y inequitativa e informal, ¿no es cierto? Cada vez tenemos más personas que viven en la informalidad, en áreas vulnerables frente a desastres naturales. Entonces, bueno, a raíz de esta situación, el Gobierno Nacional en el 2016 comienza a hacer un relevamiento de barrios populares, de barrios populares. Bueno, un barrio popular, como lo define el Ministerio de Desarrollo Social, es un barrio en donde se agrupan como mínimo 8 familias, no sé si es así, Fabio, cualquier cosa corregime, y donde más de la mitad de la población de ese barrio no cuenta con servicios básicos ni con un título de propiedad. Bueno, a raíz de este relevamiento nace el Registro Nacional de Barrios Populares en el 2017, que busca justamente ver cuál es la situación de toda esta población para poder diseñar políticas públicas enfocadas a estos barrios. A partir de esto nace el proyecto de ley, que lo que busca es expropiar, después lo van a explicar mejor ellos, pero resumidamente, expropiar y hacer un proceso de expropiación de estos terrenos y luego acompañarlo con una regularización dominial. Bueno, a partir de esto, dotar de servicios y quizás un poco disminuir la desigualdad urbana que hay hoy en Argentina, y es un problema que venimos arrastrando hace muchos años, así que es muy bueno que estemos hoy discutiéndolo, viendo si realmente con este proyecto de ley se va a conseguir una integración social y una integración urbana, y bueno, y también ver un poco de qué manera va a ser llevado a cabo esta política. Bueno, le doy la palabra a Fabio y muchas gracias por estar acá. Gracias a vos, Ana, gracias a la Fundación por esta oportunidad. Como los que me conocen saben, este es un tema que me moviliza mucho en términos personales. Creo que, ya voy a dar datos, es el derecho en el que Argentina tiene una deuda más grande. O sea, uno no puede verificar otro derecho, vamos a poner el analfabetismo, ¿no? Para hacer bueno, es terrible que haya una persona en situación de analfabetismo, pero tenemos un analfabetismo prácticamente marginal en la Argentina. El acceso a la educación secundaria de los que tendrían que ingresar, ingresan el 70% de los que tendrían que ingresar, después no culminan. En el sistema de salud tenemos más del 90% de la población con cobertura. Bueno, en el derecho, ahora vamos a ver, en el derecho al hábitat tenemos una deuda catastrófica y es una bola y que no se expresa con toda su contundencia, porque hay un aspecto esencial de ese derecho que está basado en un bien que es transmisible transgeneracionalmente, y como fuimos más ricos de lo que somos, hay una zona de buffer transgeneracional porque tenemos nietos viviendo en las casas de los abuelos en situaciones de deterioro que impiden que se exprese en toda su potencia
la catástrofe habitacional en la que está Argentina, que ya la vamos a tratar de explicar. Yo voy a marcar 4 o 5 puntos para dejarlo a Pepo, con el que nos coordinamos, una tarea más específica. El primer tema, y no para indultarnos de nuestras deudas, es decir que el problema del hábitat es un problema global hoy. O sea, los países que tienen relativamente resuelta la situación de hábitat son muy pocos y son países de una altísima estabilidad demográfica. Entonces, a veces vamos a ciudades del mundo y nos quedamos deslumbrada por sus servicios, etc. Viena tiene menos habitantes hoy que en la Primera Guerra Mundial. Entonces, hubo 20 alcaldes de Viena que no tienen que hacer ni una cuadra más de asfalto, ni de cloaca, ni una escuela más, ni nada. O sea, tienen que mantener lo que tienen, porque hoy tienen el problema del uso intensivo de algunos lugares por parte de los turistas, digamos, ¿no? No tienen un problema de provisión de servicios. Entonces, cuando uno ve, el hábitat está resuelto solo en las zonas estables demográficamente. En América Latina, que vivimos una explosión demográfica, en África ni hablemos, en Asia, o aún en los lugares que son mostrados como un éxito, de alguna manera, un éxito para las revistas, como puede ser Dubái, Abu Dhabi, etc., el desastre del hábitat es feroz. En los Estados Unidos, donde el 70% de la gente está endeudada con su casa, digamos, tiene una situación de informalidad distinta que la nuestra. En vez de no tener papeles, los papeles los tiene el banco. Bueno, pero dicho esto, uno debería explicarse por qué estamos ante este problema global. Y hay 4 o 5 razones. Uno, lo dijo recién Ana, la urbanización intensiva. En el año 2000, vamos a poner una referencia, en el año 2000 éramos 1.500 millones de habitantes en el mundo, con menos del 25% de la gente viviendo en ciudades. En el año 2000 éramos 7.000 millones, con ya el 50% de la gente viviendo en ciudades. O sea, la urbanización intensiva le pone una presión a las ciudades tremenda. Vamos, este es un apartado en mi presentación, pero sobre la que voy a trabajar, vamos a ciudades de 40 o de 50 millones de habitantes en los próximos 15 años, con todo un desafío de gobernabilidad enorme. Nunca tuvimos eso. No sabemos cómo se hace, así de sencillo. El otro tema es las migraciones. No, yo estoy a favor del derecho a migrar, quiero decir, pero lo digo, las migraciones en términos de fenómeno ingobernado, a eso me refiero. No que las migraciones sean buenas o malas en términos de derechos personales, sino es un fenómeno sobre el cual hay muy poco gobierno, no en la Argentina, a escala global. Cuando uno dice la migración y uno piensa en la Argentina, no piensa en los 25 millones de indocumentados en Estados Unidos. Pareciera ser que la administración pública norteamericana no la podemos acusar de ineficiente, ¿no? Se le tienen que colar 25 millones de personas sin papeles, ¿viste? No es ni uno ni dos. Bueno, evidentemente hay un problemita. En Europa no es tan severo como en Estados Unidos, pero también lo es, etc. Y ese fenómeno ingobernado te pone a la gente en situaciones de demanda de hábitat en un lugar que vos no podés prever en principio. La tercera cuestión es que al estar ante fenómenos ingobernados, y una urbanización de este tipo de intensidad, es una urbanización agregativa, no planificada, tenés un tema de uso de suelo, uso de agua, presión sobre el ambiente, enorme. Cuarta cuestión, esto es estadístico, en el último medio siglo, la definición técnica de catástrofe es específica, o sea, definir qué es una catástrofe es algo muy específico para los que lo miden. Hay un aumento enorme de las catástrofes, y las catástrofes son peligrosas en cualquier lado, en cualquier caso, pero en un entorno donde están viviendo 20 millones de personas juntos, son mucho más peligrosas. O sea que la urbanización intensiva es un problema central de política pública. La ciudad no entró a los objetivos de desarrollo sostenible del milenio pidiendo permiso. Hay un problema, es el entorno donde vivimos, es donde ocurren los problemas, es donde está la gobernanza, es donde se realizan los derechos, es donde ocurre la economía. Entonces, y a partir de ahí hay todo un trabajo, una conceptualización. Recién hicimos una humorada con Walter porque no nos cambiábamos acá, etc. Pero una conceptualización que incluya la ingeniería, la arquitectura, el derecho, la ciencia política, lo que podríamos llamar la reflexión sobre la gestión del territorio. ¿Cómo administramos el territorio como recurso y cómo administramos ese territorio? Y ese es un tema porque hay bastante escrito, pero lo escrito está visto desde una visión, digamos, de geopolítica que tiene mucho resabio militar. La gestión del territorio es una gestión problemática, haya o no haya guerra, haya o no haya frontera.
¿no? El proceso de ocupación del territorio es un proceso que tiene una riqueza, que nos brinda una riqueza en términos de análisis político, que va más allá de la situación de posible conflicto bélico o lo que fuera. Por eso tenemos que emanciparnos, digamos, de ese lastre académico y empezar a pensar, Argentina es uno de los países, cómo gestionamos nuestro territorio. ¿Cómo gestionamos nuestro territorio? Porque el hábitat va a ocurrir en un entorno territorial. ¿Vamos a ir nosotros a tener una ciudad de 40 millones de habitantes en el 2050? ¿O podría este país tener 40 ciudades de 1 millón? ¿Y qué hacemos para tener 40 de 1 millón en vez de una de 40? Y ahí hay un tema en el que yo quiero ser plenamente sincero con ustedes, porque ¿cuál es la cabeza de muchos de ustedes? Se debe haber disparado hacia la palabrita mágica, que es un mito del siglo XX, es hay que planificar. Y sí, hay que planificar, pero hay un problemita, que a mí me gustaría marcarlo porque si no... Porque ustedes saben que yo soy de los que creen que la planificación es un mito. Porque es un dispositivo, no la planificación pública, la planificación en general es un dispositivo que fracasa el 90% de las veces. Y sin embargo seguimos apelando a él, ¿no? Imagínense usted una heladera que 9 de cada 10 veces que abre no enfría. Y te va a comprar una barra de hielo, digamos, no seguís con la heladera. ¿No? O un auto que 9 de cada 10 veces no arranca, te subí una bici. El 90% de los planes, no los planes públicos, también de los planes privados, no cumplen ni el 50% de sus objetivos. Y no es porque los planificadores sean buenos o sean malos, y por esto que digo, hay que renunciar al esfuerzo planificador. No me malinterpreten, yo me he ganado la vida de eso y creo que no hay que renunciar a ese esfuerzo. Pero lo que sí creo es que la realidad es más compleja que la cabeza de cualquier planificador. Eso es así. ¿No? Yo le voy a contar una anécdota de esta ciudad para que no se... Esta ciudad cambió su morfología porque hubo una epidemia de fiebre amarilla y las familias ricas se fueron a vivir al norte. Si yo le digo a un chico en el aula que un microorganismo cambia la morfología de una ciudad y no le cuento la historia, ¿me creerían los chicos? Dicen, ¿cómo un microorganismo va a cambiar la... ¿Ok? Listo. O sea, quiere decir, hay cosas que no podemos planificar, ¿no? Entonces, hay que planificar estando vacunado de ese concepto, no pensando que una cabeza planificadora, ¿no?, puede resolver toda la vida. Y en ese sentido, el principal antídoto que tiene la planificación, lo voy a decir acá porque entiendo que este es un ámbito político, es que la planificación es una restricción. Cuando nosotros escribimos qué vamos a hacer, se supone que si creemos en eso, nos sometemos a eso. ¿Ok? Y esto no importa que sean radicales, peronistas, el Frente Amplio, travesti, uruguayo, soviético. El poder no ama la restricción. El poder ama la arbitrariedad. Entonces la restricción es un problemita. Yo tengo una anécdota para contar esto que me pasó en términos personales, a la cual llegué a esta conclusión a partir de esa anécdota. Yo asesoraba a un intendente que está, a lo largo de mi vida, asesoré muchos, está en el top 3 de los intendentes mejores que asesoré, o sea, un muy buen intendente. Resulta que habíamos hecho un plan, ¿no? Y yo llegaba a su localidad siempre en colectivo, y entraba sobre la madrugada. Bueno, voy en el colectivo, y cuando está entrando a la ciudad, a la terminal de ómnibus, abro la cortañita de la ventana y veo un cartel de la inauguración de una obra que rápidamente en mi cabeza no estaba en el plan. Pero no estaba 100% seguro. Estaba con una duda, llego al hotel, me instalo en el hotel, voy y el intendente me recibía a las 8:30 de la mañana, pongamos, y entonces en el ratito previo estoy con el secretario de gobierno. Y le digo, fulano, vi un cartel de una obra que creo que no estaba en el plan. Empieza a garguear así, y después rápidamente me explica, me dice, mira, ese es en un barrio muy importante, y hicimos una encuesta, en ese barrio estamos complicados, y ahí hay un dirigente barrial que para nosotros es importante que no estén con, y dice, Surungundanga. Bueno, yo me dedico a la política, no soy una persona que no pueda comprender esos argumentos. Pero cuando termina le digo, entonces ahórrense mi salario. Si igual van a hacer, ¿para qué hacemos el plan? Está todo, pero yo entiendo todos los argumentos y me parecen súper válidos. Ustedes precisan ganar la elección y se sienten apremiados y consideran que esa obra les resuelve la elección, etc. Y estoy hablando de una cosa fabulosa porque hay tipos, la obra era fungible, digamos, no es que traían a Disney World, digamos, no era una obra razonable.
Entonces lo que quiero decir es esto para que no nos engañemos a nosotros mismos. La cultura planificadora en las sociedades que están se las impone la sociedad civil al Estado. La política no llega a ese lugar sola. Digamos, es muy difícil planificar si no hay una demanda potente, si no hay un costo de no planificar o de no honrar la planificación. La planificación y el poder están en contradicción permanente. Esto es muy importante entenderlo porque en el proceso de gestión territorial siempre me van a responder hay que planificar, que es un cliché, y sí hay que planificar, maestro, pero hay este problemita con la democracia que lo tenemos que resolver. El otro tema es que nosotros vamos a suponer que el plan funciona y que nos dotamos a nosotros mismos de la posibilidad de decir acá se haga esto, allá se haga lo otro y allá se haga lo otro y pensamos que nosotros somos unos fenómenos que acertamos siempre con las decisiones. Bueno, hay innumerable cantidad de ejemplos históricos de que no acertamos siempre con las decisiones, les quiero decir, y ahí hay un problema. El territorio es como el mercado, el territorio expresa la sociedad, es un espacio abierto donde múltiples influencias van dejando sus marcas. Entonces la planificación indicativa, hagan esto acá, haya actores que quieran o no quieran, digamos, tampoco puede ser exitosa. Sobre el territorio hay que pensar a planificar con incentivos. Si vos querés que haya ciudad, voy a poner un ejemplo concreto. En Alemania, el régimen de coparticipación penaliza a las ciudades de más de 1 millón de habitantes. Y los alcaldes, cuando están orillando los 900.000, empiezan a ver cómo arreglan con el vecino para los barrios de vivienda. Ya no las quieren las viviendas, que se la pongan al otro, que la ruta pase por no sé qué sé yo, porque claro, quieren seguir no penalizados fiscalmente. Pero ¿eso qué muestra? Que el sistema de incentivos funciona. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar, en vez de quiero que pase esto y quiero que pase el otro, ¿qué cosa hago para que un conjunto de actores construyan eso que yo quiero que pase? O sea, para cómo se arma la coalición de incidencia territorial. O sea, que si quiero que pase cosas con el hábitat, ¿qué cosas hago? Yo me voy a adelantar un poquito ahora, porque la ley que nosotros sancionamos, sobre la que voy a decir alguna cosa, es una ley de blanqueo. Es un blanqueo urbano. O sea, personas que están hoy en negro, en términos urbanos, le vamos a dar un título y lo vamos a poner en blanco. ¿Ok? Es totalmente justo. Desde que yo tengo uso de razón hubo como 8 o 9 blanqueos fiscales y este es el primer blanqueo urbano que hay. Así que es totalmente justo. Gente que vive 20 años en un lugar, 15 años, etc. Ahora, cuando uno hace un blanqueo, una de las preguntas que se hace es ¿cómo hago para que no evadan el día después? En términos urbanos, yo hago una ley de blanqueo. Los que están en las villas de asentamiento le vamos a dar un título. ¿Y qué hacemos para que no se formen nuevas villas de asentamiento? No se formaron solo por la voluntad de los ocupantes. Hay una dinámica, ahora vamos a ver que hay una dinámica. La Argentina tiene más o menos el 10% de su población viviendo en villas de asentamiento. Cuando uno compara con países de ingreso parecidos a la Argentina, en la informalidad urbana hay el 80% de su indigencia. Nosotros tenemos el 150% de nuestra indigencia. Entonces tenemos una tasa de desvío de casi el doble. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿por qué en Chile, para tomar un país de ingresos parecido a la Argentina, está en la informalidad urbana solo el 80% de su indigencia y en Argentina el 150%? Alguna explicación hay que encontrar. La explicación que hay que encontrar es que en Argentina hay gente viviendo en villas de asentamiento con ingresos, que no accede al crédito porque no hay mercado de crédito, porque está en la informalidad laboral, etc. O sea, nosotros le agregamos un plus a la informalidad urbana sobre la tasa que tendríamos que tener, que simplemente, en vez de tener 4 millones, tendríamos 2 millones. Es una diferencia importantísima. O sea, y entonces ahí hay que entender que para que no ocurra ese fenómeno después del blanqueo, hay que hacer un montón de cosas, sobre las cuales yo después voy a decir algo. Hay 3 triángulos que conviven en el problema del hábitat en el mundo hoy. 3 triangulitos conceptuales para... Uno es que el hábitat urbano es un modelo de ocupación del espacio en el que conviven 3 funciones. El hábitat en sí mismo, la función ambiental y la función de plataforma económica. Funcionan en tensión, pero no puede desaparecer ninguna. No hay ciudad sin actividad económica, y si tuviéramos 100% de estímulo a la actividad económica y no se podría dormir del ruido, tampoco habría ciudad. Y no hay ciudad sin ambiente, digamos, si no se puede respirar, ¿no? O sea, esas 3 cosas están en tensión, en una tensión que tiene que sostenerse: hábitat, ambiente, plataforma económica.
El otro triangulito es el triangulito espacio, distancia, tiempo. Una persona puede vivir a 60 kilómetros donde trabaja, si llega en 1 hora. Si para vivir a 60 kilómetros llega en 3 horas, no puede vivir porque no puede trabajar. Entonces, para que llegue en 1 hora tengo que invertir en movilidad. Entonces tengo una ecuación de espacio, distancia, tiempo que está resuelta o debería estar resuelta por la ingeniería, por la economía, etc. Cuando uno puede vivir en Los Ángeles, la gente vive en promedio a 50 kilómetros donde trabaja, este dato es real. Y moverse sale una cantidad de dólares X por día, pero el nivel de ingreso promedio permite financiar eso. Entonces eso es relativamente problemático. Pero eso no se puede resolver de esa manera en Córdoba, porque el nivel de ingreso de un cordobés no es el nivel de ingreso de un señor que vive en Los Ángeles. Esa ecuación, espacio, distancia, tiempo, con costo, es el otro triangulito. Y el tercer triangulito es el de gobernabilidad, representatividad, adaptabilidad. Las ciudades más gobernadas, en términos de donde el imperium del gobierno hoy se ejerce de una manera categórica, es en China. Un nivel de representatividad bajo, digamos, ¿no? Pero bueno, esto es un dato, esto es muy importante lo que voy a contar porque ustedes saben que China, esto está escrito, por suerte está escrito porque si no es implícito, si no pareciera ciencia ficción. Cuando empiezan las transformaciones económicas, ¿qué fenómeno miran los chinos para gestionar sus ciudades? América Latina. En China hay 2 documentos. Los chinos tienen 2 documentos. Un documento que dice sos chino, que se llama Pim Pum, y otro documento que dice dónde tenés que vivir. Tienen 2 documentos, es el Haoku. Vos para irte de una aldea rural a la ciudad tenés que pedir un permiso administrativo. Entras en una lista y a los 4 meses o 5 meses, en función de lo que sabés que yo hice, puede ir a Shanghái. Y si tengo la novia en Pekín, bueno, no importa, puede ir a Shanghái, consígase otra novia, qué sé yo. Porque los tipos, si dejamos mover la diferencia salarial entre la ciudad y el campo, en China es 7-1, 8-1. Ellos no les explotaron una ciudad como en América Latina porque lo administraron con el Hoku. Entonces los van incorporando de a 5 millones, de a 10 millones, lo administra el Partido Comunista Chino. No lo dejaron librado porque si no, se les caía el modelo. Por eso es el famoso tema de ciudades para 500.000 habitantes que se llenan en una semana, etcétera. Tiene que ver con eso, porque ellos ya tienen la lista de espera, ya saben cómo son, todo, etc. Pero bueno, ese es el tercer triángulo, el de gobernabilidad, representatividad, adaptabilidad, digamos, ¿no? O sea, es un triángulo. Los 3 triángulos, estos 9 factores, combinan cómo ocupar el hábitat, cómo resolver el dilema del hábitat hoy. En un contexto donde sobre la vivienda inciden una cantidad de factores enormes en términos de acceso y resolución de la cuestión de la vivienda. O sea, un problema de política pública no es más difícil de resolver que otro por la gravedad humanística del problema, sino por la cantidad de factores que inciden en él. Digamos, vamos a suponer el hambre. El hambre es terrible, que haya alguien con hambre, etc. Para repartir la suficiente cantidad de calorías para que la gente no tenga hambre calórica en la Argentina, debería ser relativamente fácil en términos de disponibilidad de alimentos. Ahora, los accidentes de tránsito, como inciden tantas cosas sobre el accidente de tránsito, la calidad mecánica de los autos, la vocación normativa, la situación de la infraestructura, la forma de dar el registro de conducción, es más difícil de resolver que el hambre calórico. Porque uno tiene que resolver más factores incidentes. En la vivienda lo que pasa es eso. O sea, aparte de la cuestión humanística de tener o no tener vivienda, etcétera, etcétera, incide sobre la vivienda, el precio del suelo, la tradición de uso de los materiales. Por ejemplo, la Argentina prácticamente renuncia a usar la madera por una cuestión hasta de cultura, cuando podría ser una solución enorme, ¿no? En el caso latinoamericano, podríamos decir, la formalización laboral, porque te habilita o no acceder al crédito, la profundidad del mercado financiero, la estructura familiar. Este es un caso muy interesante. En España, cuando se produjo el boom inmobiliario, que se construyeron tantas casas, etcétera, etcétera, se ingresó al boom con un déficit de vivienda X. Pasaron un montón de años haciendo un montón de casas, midieron sobre el final y todavía tenían déficit. Entonces, la gran pregunta de los investigadores es cómo es que hicimos 5 millones de viviendas y todavía tenemos déficit. En esos 20 años, la estructura familiar
promedio de España había pasado de 4,7 miembros a 2,9 miembros. O sea que un fenómeno de modernización social les había afectado de lleno en el mercado de la vivienda. La gente se iba a vivir sola, etcétera, digamos. Entonces, la calidad del hábitat. Si yo tengo una ciudad esplendorosa, con espacios verdes, con movilidad, puedo vivir en 40 metros cuadrados. O si tengo una ciudad catastrófica que no tengo dónde ir, la ciudad es insegura, etcétera, preciso 200 metros cuadrados. O sea, la calidad del hábitat me impacta sobre el mercado de la vivienda. En la medida en que tengo una mejor ciudad, puedo resolver mejor el problema de la vivienda. La calidad del transporte, lo dijimos recién. Yo puedo vivir a 40 kilómetros. Si me pones un transporte que en 40 minutos me lleve. O sea, si no me pones, no puedo ir a vivir. Tengo que quedarme en la Villa 31 sí o sí. Porque el costo de movilidad, el costo de oportunidad, el tiempo invertido, etc. Entonces, inciden muchos factores. Por eso, la Argentina ha respondido, como casi toda América Latina, con el TIC de hacer barrios, pensando que es un problema de provisión de un bien. Y el problema de constitución de calidad del hábitat no es un problema exclusivamente de provisión de un bien. Por eso el Estado argentino y los Estados latinoamericanos no llegan nunca. Porque se pusieron al hombro este problema desde una óptica equivocada. Y aparte se pusieron en un lugar principalista, digamos, como que el Estado provea o intente proveer ese bien, y no construyó un tejido de socios en la resolución de un derecho. Para tener una idea del mapeo, digo esto, ya después cuento alguna cosa de la ley, lo dejo a Pepo. Si tomamos en deciles la sociedad argentina, solo el 15% de la sociedad argentina hoy está en condiciones de acceder a la compra de una vivienda en términos de mercado. Va, o tiene la plata, o saca un crédito de una manera fluida y compra la vivienda. El otro 85% no estaría en esas condiciones. Cuando el mercado de hipoteca, como sobre el fin de la convertibilidad 97-98, se expande, porque hay una etapa larga de estabilidad económica o lo que fuera, ese rango accede hasta el 25%. Cuando se expande. Ese es el fuelle de las posibilidades en la Argentina contemporánea de extensión del mercado de la hipoteca. Mercado que en Chile llega al 60% de la población, en los Estados Unidos al 80%, ¿no? Pero bueno, nuestra inestabilidad macro es un tema. Por debajo, abajo, en el otro extremo, el 20% de las personas viven o bien en la informalidad o bien en la ciudad formal con grave problema de acceso a los servicios públicos. El 10-12 en la informalidad plena, y hay más o menos una cifra equivalente que viven en la ciudad en situaciones de altísima irregularidad, casas tomadas o barrios decididamente sin cloaca y agua, pero en la formalidad, ¿no? Y sobre eso está operando las políticas nacionales como esta del blanqueo o de mejora del hábitat, etc. Volvemos arriba. Después del 25 y hasta el 40 están los sectores cuyas dificultades tienen que ver no con la condición propietaria, sino con el alquiler. Gente que alquila, pero que afecta más del 25% de su ingreso para alquilar. Y aparte tiene un problema fenomenal cada 2 o 3 años, cuando se tiene que mudar, tiene un problema fenomenal. Y en el 40 del medio tenemos un drama nacional. Es el buffer de las personas que están viviendo amontonadas en las casas de sus padres o de sus abuelos y haciendo asintomático un drama que la Argentina no lo ve porque la inversión preexistente se lo amortigua. Entonces, en términos numéricos, el 100% del mapa del hábitat de Argentina es muy malo. Y entonces hay que empezar, esta ley, tiene algunos problemas, con las preguntas quizás podremos responder algunos, pero entre lo bueno es que pone arriba de la mesa un tema severo, claro. Y aparte, en los lugares en que se haga bien, porque hay 4.200 barrios, seguramente va a haber experiencias muy buenas, regulares y malas, en los lugares que se haga muy bien, la dinámica de integración urbana de estos barrios también le da posibilidad a este 40. En las pocas experiencias argentinas de integración sociourbana, de villas, que han funcionado, que hay pocas pero ha habido algunas, cuando uno va 10 años después, que ve el barrio cambiado generalmente para mejor, porque la gente invirtió más, etc., uno de los factores de cambio del barrio es que entra un público nuevo. Que hay un título, hay alguien que le vende a alguien que no se hubiera animado jamás a entrar ahí, y bajo el marco formal, personas con 20 o 30% más de ingreso ingresan y cambian la morfología del barrio. O sea, hay una recuperación social del fenómeno del hábitat urbano.
Dicho esto, le voy a decir 4 o 5 cositas de la ley. La ley es una ley hecha a las apuradas. Más allá de que el registro nacional hay un gran avance, hay un antes y después, porque por primera vez sabemos cuántos barrios hay, dónde están, cuáles son los déficits que tienen, etc. Es una ley hecha a las apuradas con un criterio político. El gobierno quiso que no sea una iniciativa de la oposición, ¿no? Que no quiso quedar en situación de estar amenazado por una iniciativa de la oposición. Y la ley propone 3 cosas, muy sencillas y a su vez muy desafiantes. La primera, suspende por 4 años los desalojos. Para nosotros, que no vivimos en esos barrios, una suspensión de 4 años no dice nada. En esos barrios es una noticia tremenda porque, sobre todo en el segundo y tercer cordón de Rosario, de Buenos Aires, de Córdoba, donde hay ocupaciones recientes, no las ocupaciones consolidadas, que muchas veces se sabe quién es el dueño y que no reclama, etc. Y el dueño muere, todo el barrio entra en estado de alerta porque hay una sucesión y nadie sabe cómo van a responder los sucesores, etc. No hay en la Argentina democrática experiencia de desalojos masivos, exitosos, no hay, o son muy excepcionales. Pero eso es una espada de Damocles. Se suspenden los desalojos. La segunda es los 450 millones de metros cuadrados, escucharon bien el número, del 60% de ocupaciones en suelo privado, quedan sujetos a expropiación. Sujeto a expropiación no significa que el Estado los va a expropiar mañana, sino que es una categoría, sujeto a expropiación, una categoría jurídica que habilita la posibilidad de expropiar. Y lo tercero, insta al gobierno federal a crear una unidad de gestión de esto y conveniar con las provincias el programa provincia por provincia de integración sociourbana, incluyendo en la ley que eso es cofinanciado provincia, Estado federal. La expropiación la paga todo el Estado federal, pero la integración sociourbana es cofinanciado. La unidad ejecutora que tiene que trabajar esto tiene una agenda de trabajo fenomenal, enorme, porque tiene que establecer un código de construcciones, que será menos estricto que el de la ciudad formal, pero que igualmente tiene que tener algunas condiciones de estrictez, porque si no las empresas de servicio público no te instalan el gas, no te instalan la luz, etc. Primer punto. Segundo, porque hay lugares, es muy fácil decir, bueno, en los lugares donde hay problemas hídricos o ambientales, etc., hay que hacer una relocalización. Pero eventualmente hay lugares que no hay ningún problema hídrico, ni ningún problema ambiental, y la ciudad no quiere que ahí se ocupe. Y lo decidieron ni más ni menos que la gente que votaron los ciudadanos. Y entonces hay un problema ahí porque ahí o se cambia la norma, como toda norma de blanqueo en definitiva genera este tipo de tensión, ¿no? Para que sea un verdadero blanqueo se cambia el plan de ordenamiento urbano o se hace alguna adecuación. Y esta situación es muy repetida. Y yo ahí asigno derecho a las autoridades locales a gestionar su dinámica territorial, ¿no? Porque si no, el esfuerzo de blanqueo es solo convalidar las situaciones preexistentes, no es un buen antecedente. La ley prevé, y no sé cómo se va a implementar, la necesidad de que los ocupantes paguen por su título. Esto es importante en términos políticos, es muy importante, pero también reconoce una realidad. El mismo RENAVAP establece que más del 80% de las familias tienen ingresos independientes de la ayuda estatal. O sea, estamos hablando de situaciones de indignidad en la vida cotidiana, etcétera, pero estamos hablando de ciudadanos que muchas veces no accedieron a un lote sencillamente porque no tuvieron la posibilidad de acceder a un crédito. Porque si vos lo garantizás por vía del crédito, podrían pagar algo y se podrían ver las situaciones especiales. Está incorporado en la ley, etc. Dicho esto, los argumentos para sostener esta ley son muchísimos, muchísimos en favor de los ocupantes. La casa es un paquete de derechos, no hay derecho a la intimidad, a la salud, etc., si no hay una vivienda. Pero sobre todo, y se habla poco, lo que significa para el resto de la ciudad formal. Siempre la condición propietaria a los ciudadanos les cambia totalmente la vida, los transforma en sujeto de crédito, mejora el presentismo laboral, mejora el presentismo educativo, baja los niveles de violencia, mejora la densidad asociativa, está medido en todo el mundo. Pero respecto de aquellos que no viven en villas y asentamientos, el proceso de formalización de la villa y asentamiento también les cambia la vida. No es lo mismo vivir a 50 metros de una ocupación informal que a 50 metros de un barrio en transformación.
cambia la dinámica de la movilidad urbana, mejoran las situaciones ambientales, mejora la programación de los servicios públicos, disminuyen los niveles de violencia, hay un montón de cosas. La ley tiene ese sostenimiento. Esta ley, con una razonable dotación de recursos, en 15 años debería cambiar el mapa urbano de la Argentina. El complemento de esta ley es una ley de acceso al suelo urbano en ciudades medianas y pequeñas. Yo estoy preparando un proyecto de ley a título individual en ese sentido, para que el gobierno federal facilite a los municipios la generación de suelo urbano. Digamos, después del blanqueo, ¿qué hacemos con los que están en riesgo de morosidad? Digamos, que la gente se pueda comprar un lote. Nosotros veníamos mal parados, pero el verdadero drama urbano argentino, y con esto termino, es que nosotros le dimos un golpe mortal a 3 factores de urbanización incluyente en los últimos 30 años. Hasta los años 60 o 70, yo nací y me crié en el Gran Buenos Aires, mi madre me regaló cuando tenía 5 años un terreno pagado con el salario familiar. En estas ciudades existía el loteo popular. Entonces te llevaban a un lugar con una bañadera, llevaban a un montón de personas, había un montón de lotes y la gente compraba el lote pagando una cosa parecida hoy a lo que serían 50 o 100 dólares por 120 meses. Canmar, Vinelli, hay un montón de firmas que se hicieron ricas loteando. Y eso parece una operación muy simple, pero después nos dimos cuenta en el análisis que tenía como prerequisitos un montón de cosas. Que la gente que compraba eran trabajadores industriales asalariados en blanco, que la Argentina no tenía inflación y que la ciudad tenía lotes disponibles. Esas 3 cosas cayeron en estos 30 años. Nosotros pasamos de 25% de población trabajando en el mundo industrial en blanco, en el Gran Buenos Aires, a 8%. Tuvimos desde el año 75 en adelante bastantes episodios inflacionarios que impidieron que los tenedores de tierra vendan a 120 meses o a 240 meses. Y en ese lugar, a partir de los años 90, se instalaron los barrios cerrados. O sea, no tenemos el suelo, no tenemos los salarios y no tenemos el plazo. Entonces tenemos que reconstituir las condiciones de un modelo de urbanización que no era el paraíso terrenal, pero tenía una dinámica incluyente. Ese es el desafío que el hábitat tiene en la Argentina hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la Fundación ALEM por la invitación. Para mí es un honor y un motivo de gran alegría poder compartir con todos ustedes hoy esta jornada para tratar un tema que, como ha sido dicho, me parece que es relevante para el futuro de la Argentina. Hablamos con Fabio de esto, estuvo hace poco en Entre Ríos y lo venimos analizando el tema. Y bueno, en estos últimos días no estuvimos demasiado en contacto, entonces yo preparé una presentación sin saber demasiado a ciencia cierta qué iba a decir, y él tuvo acceso con anterioridad que ustedes a esta presentación, así que bueno, él ya sabe un poco lo que yo voy a decir, pero voy a tratar de complementar algunas cosas de las que él dijo, algunas con las que coincido, quizás ameriten un pasaje más rápido de las imágenes. Yo empiezo diciendo que coincido con lo que ha sido dicho, una buena ley que necesita un plan. Cuando digo un plan me acuerdo de lo que dijo Fabio recién respecto de todas las dificultades de los planes, ¿no? Y está absolutamente claro que es así. Ahora, peor sería pretender que podemos buscar el éxito, digamos, sin plan. Y bueno, estamos, decía Fabio, en un ámbito político, obviamente, esta es una fundación institucional de la Unión Cívica Radical. Quiero decir empezar diciendo que esta es una asignatura pendiente que tenemos como país, que amerita de nosotros un estudio muy en profundidad, porque es un tema relevante por todo lo que ha sido dicho acá, al que históricamente el radicalismo, en diferentes etapas de su historia, le asignó una relevancia importante. Los equipos de trabajo que coordinó Jorge Roulet en la época de la recuperación de la democracia tuvieron a este tema entre sus preocupaciones, y ya en esas publicaciones se decía, o se hacía referencia, digamos, a la consideración que tenía el radicalismo del derecho a la vivienda, o mejor dicho, del acceso a la vivienda como un derecho, y de esta necesidad de mirar la vivienda con una mirada un poco más holística, un poco más integral, no solamente como la provisión de un bien. Y ya hablábamos en la plataforma del 83 de la necesidad de darle algún tipo de solución al problema de las villas, ¿no? Y ya hablábamos en ese momento de procesos de
lo que hoy llamaríamos integración sociourbana. Digo para tratar de poner un poco en contexto histórico esta cuestión. Entonces, esta reflexión se entronca con lo que decía Fabio respecto de los riesgos de planificar de una manera inadecuada, de los riesgos de no planificar, de cómo planificar, de para qué planificar, de cuáles son los costos de no planificar o de planificar de una manera ingenua o, si se quiere, peor quizás, soberbia, pretendiendo que podemos manejar todos los, como en algún momento se pensó, ¿no?, de que el planificador era una especie de semidios que decidía cómo iba a ser la sociedad. Ahora, nuestras ciudades han pagado un altísimo costo por no planificar o por hacerlo mal. Y en muchos casos por hacerlo mal, más que por no hacerlo, que es una manera de hacerlo mal. Todas esas imágenes que ustedes ven ahí son de Concepción del Uruguay, una ciudad de la provincia de Entre Ríos de alrededor de 80.000 habitantes, donde trato de mostrar lo azul son los barrios populares, en la periferia, muchos nuevos, en una ciudad de 80.000 habitantes, 20 villas y asentamientos. Esto también se lo debo a Fabio, porque en la charla que dio en Colón habló de este personaje que todos habremos sufrido y que se habrán dado cuenta quién es, que escribió eso en un libro, aunque parezca mentira. Escribió eso que ustedes ven ahí en un libro. Bueno, Mario Bunge, en un artículo que publicó en La Nación en el año 2001, que siempre lo recomiendo, escribió entre otras cosas eso: quien no planifica es víctima de algún planificador. Para no tener una visión ingenua, sino una visión política y estratégica de esta cuestión, ¿no?, para no agarrarnos la cabeza. Todo plan, si uno lo lleva en última instancia a qué no le puede faltar, es responder tres preguntas: ¿qué tenemos? ¿Qué queremos tener? ¿Y cómo hacemos para tener lo que no tenemos? Aplicado a cualquier cosa. Entonces, ¿qué ciudades tenemos? ¿Qué villas? ¿Qué asentamientos tenemos? Fabio dijo muchas cosas con las que coincido en líneas generales, pero en realidad esto tenemos que empezar a mirarlo desde muchas escalas territoriales. ¿Qué país tenemos? ¿Qué Argentina? ¿Cómo es la Argentina de hoy en términos territoriales y cómo se inserta? Porque está claro que no somos una isla. ¿Cómo nos insertamos en un contexto continental, en la globalización, en el Mercosur, en los nuevos flujos comerciales, en los nuevos flujos financieros, etcétera? Muestro imágenes del plan estratégico territorial que comenzó a elaborar el gobierno nacional anterior. No voy a hablar de esto, podríamos responder de muchas maneras qué territorio a nivel nacional considerando tenemos y qué necesidad tenemos de tener en cuenta las cuestiones que planteaba Fabio: cómo ordenar procesos migratorios, cómo fomentar un desarrollo territorial más equilibrado, cómo detener en todo caso el proceso de conurbación de áreas metropolitanas ya colapsadas, etc. Si bajamos un poquito la escala, ¿qué ciudades tenemos? Y esto obviamente podríamos decir muchas cosas, porque en la Argentina tenemos ciudades y municipios, digamos gobiernos locales, que son de muy diversa escala. Tenemos municipios que son más grandes que provincias, en la provincia de Buenos Aires, y tenemos, por lo menos en mi provincia, en Entre Ríos, municipios de 1.500 habitantes. Con lo cual podríamos decir, tendríamos que entrar en la casuística. Pero me parece que sobre todo pensando en ciudades intermedias, que quizás podríamos coincidir en torno de la necesidad de que son aquellas que tenemos que potenciar, hay un proceso que me parece que podríamos sistematizar como tipológico, que esta imagen pretende tratar de mostrarlo más o menos. Está sacado de una publicación que hizo el Ministerio en el anterior gobierno, un urbanista austríaco, Thomas Hagedorn, donde tenemos en general centros históricos, a veces producto de ciudades. Entre Ríos, por lo menos, es muy común, digamos, de procesos de formación de ciudades como producto de las leyes de Indias, digamos, el proceso de la colonización, que fueron creciendo, que fueron modificándose con el arribo del ferrocarril, de la ruta, de lo que fuere, y que en algún momento esa previsión ordenada de las leyes de India, de la cuadrícula, se desordena y empieza un crecimiento que nos genera unas periferias, donde en general se venía dando también esto que mencionaba Fabio,
del loteo popular, ¿no? La reflexión que me surgía recién, esto no lo tenía, es cómo habremos de involucionado que llegamos a ver cosas positivas en el loteo popular, ¿no? que generó esas periferias del Gran Buenos Aires a las que la ley 8912 de alguna manera en la época de la dictadura vino a poner freno, digamos, con todos los problemas que eso tenía, ¿no? De un crecimiento anárquico, desordenado, sin infraestructura, sin servicios, sin equipamiento, un crecimiento sin espacios verdes, ¿no? Pero bueno, lo que vino después fue tan malo, que añoramos eso. Es una idea que se me ocurrió recién. Entonces, las periferias de nuestras ciudades hoy conviven fenómenos novedosos, donde esas periferias son disputadas o bien por nuevos productos inmobiliarios, barrios cerrados, barrios privados, etcétera, para sectores de alto poder adquisitivo. Loteos que están acá en amarillo, yo diría, en general el proceso del loteo no está bien representado acá, porque en realidad es como el salto de rana, ¿no? Los loteadores van loteando salteado para poder después valorizar el suelo intermedio. Pero siempre en la periferia, entonces tenemos o barrios cerrados o loteos en general especulativos que rompen la trama, que tienen toda una serie de problemas, conjuntos de los institutos provinciales de vivienda cada vez más en la periferia, porque las ciudades en general no tienen banco de suelo, las provincias no tienen banco de suelo, muchas veces los institutos provinciales de vivienda cuando tuvieron recursos financieros, el recurso crítico fue el suelo, y entonces licitaron, por lo menos en Entre Ríos este fue un patrón muy generalizado, licitaron vivienda y suelo, la empresa constructora puesta de agente inmobiliario, obviamente, no le pidamos otra cosa a una empresa privada, maximiza su lucro, buscó el suelo más barato, por ende el más periférico, el que cumplía con mucha generosidad la, a veces, norma urbana que existía y a veces lo que había, y muchas veces suelo degradado incluso en términos ambientales. Ahí pongo una cita de lo que los díscolos, digamos, escribieron en la cumbre de Quito que se hizo en el 2006 como proyecto de manifiesto alternativo. Emitieron un documento, no quiero entrar en ese debate ahora, más propio de urbanistas, si se quiere. Emitieron un documento muy duro, muy crítico, a mi modo de ver, hasta en algunas cuestiones excesivamente injusto. Pero bueno, esta partecita la rescaté porque me parece que describe bien esta tendencia perversa a la guetización, a vivir cada vez una sociedad cada vez más dual, cada vez más desigual en cuanto a la distribución de su ingreso, tiene como correlato territorial también unos territorios cada vez más desiguales y más segregados, ¿no? Entonces, ricos viviendo en guetos para ricos, pobres viviendo en guetos para pobres, ya sea asentamientos informales o muy deficitarios conjuntos de vivienda provista por el Estado, y la clase media más o menos tradicional viviendo en un centro que cada vez tiene menos los atributos civilizadores que tenía el centro urbano, en el sentido de tener un espacio público de calidad, donde nos encontrábamos con el otro, donde podíamos tener esa condición de factor de ciudadanía que es la ciudad, digamos, como espacio, ¿no? Otro problema que yo quiero enfatizar es el problema del suelo vacante. Porque ¿cómo puede ser que tengamos más de 4.000 villas en el país y a su vez tengamos en las ciudades, esto también está sacado de ese texto que yo comentaba recién, cerca del 25% de lotes baldíos en las ciudades, con infraestructura completa un poco menos, con infraestructura incompleta un poco más, pero en promedio un altísimo porcentaje, ¿no? Entonces, y también no solo suelo vacante, sino también viviendas desocupadas. Hay distintas estimaciones. Obviamente el censo identifica como desocupada una vivienda por muchas razones. Algunos autores dicen que esa cifra hay que sacarle un 50%. Aún así es un número altísimo, ¿no? Y siguiendo bajando de escala, ¿qué barrios populares tenemos? Vuelvo sobre el tema de la vivienda desocupada antes. En el análisis comparado de políticas públicas de vivienda de los últimos años es un lugar común referirse a México como uno de los grandes fracasos. México destinó una cantidad importantísima de recursos a construir vivienda, construyeron una cantidad enorme de vivienda social, muy deficitaria desde todo punto de vista, sobre todo en lo relativo a la localización. En periferias, pero periferias en el desierto.
un altísimo número. Yo el año pasado en Quito, en un curso del Lincoln Institute, algunos hablaban, lo busqué estos días, no encontré ninguna fuente oficial, algunos hablaban de 1 millón de viviendas sociales desocupadas. Y después encontré este cuadrito donde pone a la Argentina peor que México. Entonces ahí me asusté, digo, porque no vemos esas imágenes de viviendas sociales desocupadas porque quizás las nuestras están mucho más dispersas. Y después tenemos, esto está sacado del Plan Nacional de Vivienda, del Gobierno Nacional, entre el cuantitativo y el cualitativo, uno de cuatro hogares con algún problema de déficit habitacional. Otra tendencia preocupante, el programa Argentina Urbana en el gobierno anterior lo relevó bastante, generalizada, es la tendencia a la generación de patrones de crecimiento urbano cada vez menos densos. O sea, tenemos ciudades en las que su superficie urbanizada crece mucho más que su población. Paraná, por dar un ejemplo, entre el 91 y el 2010 creció su población un 20%, pero su superficie urbanizada creció un 71%. Esto le genera a los gobiernos locales una enorme dificultad a la hora de financiar servicios públicos en tejidos cada vez menos densos. ¿Y qué barrios populares? Bueno, seguimos con el tema de las ciudades en realidad. ¿Qué ciudades tenemos? Yo ahí puse un cuadrito porque también leyendo algunos artículos últimamente respecto de esta cuestión, a mí me asombra a veces un poco la generosidad o algunos autores a ciertos gobiernos peronistas son muy suaves, ¿no? Les perdonan todo. Y a nosotros nos exigen el infinito. Este dato no ha sido, a mi modo de ver, suficientemente enfatizado, porque está claro, como decía Fabio, que no es solo un problema de brindar un bien, pero también hay un tema cuantitativo. Entre el año 2002 y el 2015, el 93 y el 91, perdón, cuando eso es solamente con fondos Fonavi, entre los conjuntos de institutos provinciales de vivienda terminaron en números redondos 40.000 viviendas por año. En viviendas por habitante, yo saqué la cuenta comparándolo con Chile, después, más o menos en la misma época, es un décimo. Chile construyó en los 90 10 veces más vivienda por habitante que nosotros, en términos de vivienda social. Por eso los chilenos que estudian esto dicen, nosotros no tenemos mal problema de los sin techo, tenemos el problema de los con techo. Es un problema más bien cualitativo y en algunos casos un problema grave, pero lo están intentando revertir. Ahora, en la década ganada, con Fonavi, que distribuye entre las provincias recursos impositivos, más programas federales, porque cuando Néstor le empezó a ver que en la caja había más plata, empezó a mandarle más plata a las provincias por fuera de Fonavi, discrecionalmente, se imaginarán cuáles son las provincias que fueron más beneficiadas, porque el Fonavi por lo menos tiene un índice de coparticipación que se respeta. Aparte de Fonavi le mandó plata de programas federales y sin embargo entre el 2002 y el 2015 el sistema con Fonavi más programas federales terminó 32.000 viviendas al año. Esto está sacado de las auditorías Fonavi, datos oficiales. En síntesis yo creo que tenemos en nuestras ciudades, por lo menos las intermedias, centros en crisis y periferias degradadas, ¿no? Lo que algunos autores llaman las ciudades 3D, dispersas, distantes y desconectadas, con procesos muy severos de segregación residencial que me parece que son una bomba de tiempo. ¿Y qué barrios populares tenemos? Bueno, yo quiero rescatar también que más allá de lo que decía Fabio, que fue una ley hecha de apuro, con el objetivo político legítimo, de todos modos, de ser el que muestra que tiene la voluntad política, yo seguí como me interesa el tema, seguí por el canal de la Cámara el debate, lo que dijo Fabio, lo que dijeron todos. Muchos diputados de la oposición decían, sí, pero acá el principal mérito es de las organizaciones de la sociedad civil, todo muy lindo. Ahora, el primer gobierno que hizo el registro y que hizo esta ley es digámoslo, porque si no... Y en una reunión que hubo en Concordia con legisladores e intendentes de
me acuerdo el nombre de la dirección del Ministerio de Desarrollo Social que está a cargo de esto, fueron y brindaron estos datos respecto de estos más de 4.000 barrios populares. Fíjense ustedes que los números son altísimos. Yo supongo que acá la clave está en la cuestión del acceso formal. Es decir, está claro que muchas de estas personas tienen acceso informal, quizá, por ejemplo, a red de agua potable, por eso el número asusta. Y está claro también de que hay una población joven, ¿no? Si miran la pirámide demográfica es ilustrativo. Cuando uno mira la otra fuente a la que fui, que es el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que mide esto, digamos, en villas y asentamientos precarios, no sé, seguramente la categoría no es la misma en cuanto a la definición, los números bajan. O sea, si ustedes miran, por ejemplo, voy a dar un solo ejemplo para no detenerme, 94% sin acceso formal a red de agua potable contra 24% sin conexión a red de agua corriente, obviamente ahí hay una brecha muy grande que tiene que ver seguramente con la formalidad o con la informalidad. Ese esquemita me pareció muy interesante, es de Víctor Peli, el Peli no tan famoso, que habla de esta generación de un círculo vicioso de factores que se asocian y se articulan para la reproducción del hábitat de la pobreza. O sea, no es solo un problema de vivienda precaria, es un problema complejo que tiene que ver con la educación, con la carencia de infraestructura, con la marginalidad o con los problemas del trabajo, etc. Entonces, intervenir sobre este círculo vicioso e intentar transformarlo en un círculo virtuoso seguramente exige una política pública muy integral, muy intersectorial. A mí una de las cosas que me hacía un poco de ruido cuando leía la ley es que veía ahí Ministerio de Acción Social y AVE, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y cómo se articula esto con el Plan Nacional de Vivienda? ¿Cómo se articula esto con el Plan Nacional de Hábitat? Bueno, está abierto eso, no quiero decir que esa sea una oportunidad cerrada. Y la otra pregunta, bueno, ahí pongo una frasecita del Banco Mundial que también es importante. El lugar es el correlato más importante del bienestar de una persona. Si intervenimos en políticas públicas que mejoren las condiciones de los lugares en los que vivimos, quizás los que hemos tenido la suerte de vivir en una casa digna toda nuestra vida, nos cuesta imaginar que se hace evidentemente muy difícil. En los informes del Observatorio de la Deuda Social de la UCA hay después informes cualitativos, análisis. Uno, recuerdo, digamos, imaginar las condiciones en las que un chico que vive en una casilla muy precaria puede hacer los deberes de la escuela, digamos, sin una mesa cómoda, sin condiciones térmicas de iluminación mínima, es imposible, ¿no? Ahora, si nos fijamos la antigüedad, entre el 2014 y el 2016, el 4%, ese dato que nos dieron en Concordia, son 56 por año. Entonces, acá viene a cuento lo que planteaba Fabio. Mientras solucionamos todo esto, ¿cómo cortamos el chorro para que no se nos siga generando informalidad urbana? Porque si no va a ser una carrera, dentro de 15 años habremos solucionado estas 4.000 y tendremos otras 4.000 o no sé cuántas, ¿no? Entonces, ahí me parece muy interesante esto que planteaba Fabio, lo voy a esperar ansiosamente, su proyecto de ley para promocionar la provisión de suelo urbanizado, bien localizado en ciudades intermedias. Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas del 2015 para el 2030 plantean el tema de los asentamientos humanos sostenibles como uno de esos objetivos, el 11. Lo que yo pretendía con esta diapositiva era tratar de ver el objetivo 11 en realidad vinculado con otros, no verlo aislado, en un doble sentido, para ver de qué manera el logro de mejores ciudades y asentamientos puede contribuir al logro de los otros objetivos y a la inversa, cómo el logro de los otros objetivos puede ayudarnos a tener asentamientos humanos mejores. También tenemos el contexto de la nueva agenda urbana del año pasado, iba a decir, no, del 2016 ya, en Quito, en el que como todo documento que negocian todos los países termina siendo objeto de negociaciones y algunas cosas se quitan y a veces no son tan ambiciosos como todos quisiéramos, pero me parece importante de todos modos que se empiecen a poner algunas cosas, que se empiece a incorporar el tema del derecho a la ciudad.
también es razonable y me parece digno de tener en cuenta las advertencias, digamos, de los sectores alternativos que nos advierten. Bueno, tengamos cuidado, que no sean, como dice ahí, una cartita a los Reyes Magos, ¿no? Entonces acá lo cito a Fabio. Me parece que el derecho a la ciudad, que es una cosa que ahora está de moda, nos puede servir, es muy interesante como concepto integrador de otros derechos y como un principio orientador de las políticas públicas. De hecho, en algunos proyectos de ley y en algunas normas, la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires de hace un par de años aparece expresamente como principio orientador de políticas públicas, y Fabio ahí plantea cómo podríamos pensarlo. Ahora, yo digo, tengamos cuidado de que esto no sea meramente una moda para legitimar cosas, ¿no? Si miramos el Plan Nacional de Vivienda, la resolución 122, aparece en los componentes que son factibles de obtener financiamiento nacional, cosas para mí muy interesantes, porque el tema de la vivienda, lo que ahí aparece en azul, la vivienda como objeto terminado, como la provisión de un bien, aparece a la par de otras estrategias que yo creo que son muy interesantes. Primero, el mejoramiento de la vivienda existente, porque si no mejoramos y refaccionamos y ampliamos el parque de viviendas existentes, con el paso del tiempo va a entrar en condiciones de déficit y nos va a ir generando un problema tremendo. Lo que hablábamos recién de la generación de suelo urbano, la regularización dominial, que está presente en la ley, la promoción del cooperativismo, que me parece que podría ser una estrategia muy interesante explorar. El Uruguay es en ese sentido, me parece, la experiencia cercana más valiosa que tenemos. Y la promoción de la planificación urbana para que la inversión pública en vivienda no haga desastres urbanísticos como ha hecho. Y el otro tema es la promoción del alquiler social. En la Argentina no hay demasiada tradición de alquiler social, pero cuando uno mira los números de Europa ve que muchísima gente tiene garantizado el derecho a la vivienda, y esto no significa que tiene garantizado el derecho a la propiedad de un inmueble. Tiene garantizado el derecho a la vivienda porque buena parte de ese derecho se ve satisfecho a través de vivienda de alquiler. Tanto de vivienda de alquiler promovido como de vivienda de parque público. El otro día, hablando de Viena, es verdad, Viena, lo que dice Fabio, ahora, Viena tiene una política continua desde hace décadas, lo pueden encontrar en YouTube seguramente si buscan un video sobre la política de vivienda social en Viena y mostraban los últimos conjuntos, los últimos concursos que han ganado. Uno se quiere morir de la envidia cuando ve eso, ¿no? Otra cosa interesante que hay en el Plan Nacional de Vivienda es la idea de tener proyectos, ¿cómo lo llama?, de conjuntos urbanos integrados, donde aparece esta idea que yo creo que se ha empezado a explorar en Chile, de tener conjuntos de vivienda en donde aparecen distintas operatorias, distintos mecanismos y por lo tanto la idea de convivencia de sectores sociales de diverso poder adquisitivo con distintos niveles de subsidio. Yo voy a acelerar un poco para no aburrirlos y en todo caso dejar tiempo al debate. Está claro, más allá del énfasis que podamos poner en una cosa o en otra, cuáles son las ciudades que tenemos y cuáles son los asentamientos que tenemos. Donde quizás empiecen las diferencias es cuando nos planteamos los objetivos, ¿no? Bueno, ¿qué barrios populares queremos? ¿Qué ciudades queremos? ¿Qué territorio queremos? ¿Cómo nos imaginamos el territorio argentino de acá a 20, 30 años y cómo nos gustaría que sea? Acá simplemente puse lo que el plan implícito en la ley a través del Ministerio de Desarrollo Social plantea como un mecanismo de comunicación, ¿no? O sea, me pareció interesante esta idea de combinar 4 ejes: el hábitat, la vivienda, el desarrollo económico o socioproductivo y el tema de la seguridad. Algunas experiencias cercanas para ver que evidentemente, como decía Fabio, no es fácil esto, ¿no? La titulación masiva en Perú dio resultados, digamos, buenos y malos, ¿no? Obviamente a mucha gente le aseguró la tenencia de la tierra
pero no está claro que haya servido para promover procesos de acceso al crédito y demás, y seguramente no tuvieron todo el impacto que hubieran podido tener porque les faltó articularse con otros mecanismos de provisión de mejora en las condiciones del hábitat, de desarrollo social, etc. Pero es una experiencia interesante a tener en cuenta. El otro modelo, digamos, es el subsidio masivo a la vivienda social, que quizá el ejemplo paradigmático es Chile por un lado y México por otro. Chile, esto empezó con Pinochet, y acá, digamos, Pinochet se diferenció de Cacciatore. Pinochet expulsó a los pobres de Santiago, los campamentos le llaman ellos, pero les dio una vivienda mínima en otra periferia. Cacciatore los expulsó y fueron a donde pudieron. Entonces digo, en Chile tienen otro problema que a partir desde hace más o menos unos 10 años están tratando de resolverlo a través del programa de mejoramiento de barrios y ahora a través de un programa que le llaman de integración social, que parece bastante interesante, que habría que seguir de cerca. Y otra cosa interesante es que parece haber una continuidad entre el primer gobierno de Piñera, el de Bachelet y ahora el de Piñera de vuelta, ¿no? Cosa que a nosotros por ahí nos suena un poco difícil. La cita ahí es de una antropóloga chilena que leí el otro día, y no estaba, creo que en el que se lo mandé a Fabio. Hace una advertencia importante, ¿no? La olla presión social y política que estos guetos pueden llegar a constituir si no los miramos a tiempo. Bueno, de hecho incluso países desarrollados han sufrido esto, ¿no? Los famosos Francia, París, ¿no? Los Valier, ¿cómo se dice? Mi francés no es muy bueno. Bueno, México es el otro ejemplo, ¿no? Las fotos de estos conjuntos en México, no quise poner más, pero tengo colecciones de esto. A cada congreso que voy, donde están los mexicanos, les pido. Son increíbles. Un horror. Y nosotros no estuvimos tan lejos. Yo creo que no estuvimos tan lejos porque no tuvimos tanta plata. O porque en los cuadernos se perdió buena parte. Pero hubiéramos tenido este problema porque íbamos camino a eso. Eso es General Rodríguez. ¿Eh? No sabía. Fíjense, en el medio del campo. Ahora, lo que planteaba Fermín Beretervide, sí, un campo de concentración, hace 60 años, parece de sentido común. Había ya tipos que el que quizá alguno lo reconozca, el que construyó un conjunto que ahora está bastante valorizado, el conjunto de los Andes, acá en el Chacarita. Bueno, entonces, el ejemplo de Chile, el de Perú, el de Brasil con mejoramiento de barrios, el que yo diría más exitoso, el de Uruguay, con el sistema de cooperativas que viene ya de la década del 60. Esto también lo planteo por lo que decía Fabio hoy respecto de la ley. Yo creo que necesitamos también, y creo que se está trabajando en esto, en una ley nacional de vivienda, que quizá habría evitado alguno de los desastres de los conjuntos Fonavi. Uruguay tiene una ley nacional de vivienda con un fuerte componente cooperativo desde la década del 60. Se hace mucho énfasis con el tema de la financiación, y cuando se habla de esto me acordé, el año pasado en Mendoza, en el Foro Nacional Urbano, estuvo Joan Clos, que todavía era presidente, no sé cómo se llama, director de ONU Habitat, ahora ya no lo es más, y dijo una frase que a mí me impactó por lo cortita, no porque dijera algo nuevo, pero lo dijo de una manera ingeniosa, para mí por lo menos. La urbanización genera más valor de lo que cuesta. Todos esos recursos que el Estado Nacional va a invertir en expropiar, en regularizar, en dotar servicios básicos, en mejorar el espacio público, en brindar equipamiento comunitario, va a generar lo que los economistas llaman plusvalor o plusvalía. Calcular esa plusvalía sería un ejercicio interesantísimo para especialistas en economía urbana, yo no lo soy, porque me parece que si hacen ese cálculo vamos a tener un número exorbitante. Ahora, ¿quién se va a apropiar de ese plusvalor?
Y la otra cita es de Martin Smolka, director para América Latina del Lincoln Institute, institución que hace mucho hincapié en esto. En América Latina no tenemos demasiada tradición en la aplicación de instrumentos de política pública tendiente a que el Estado recupere, porque es lógico y es justo que así sea, por lo menos parte del plusvalor que genera en el suelo como consecuencia de inversiones públicas o de decisiones públicas. Porque el solo hecho de decir que un terreno, que una parcela es rural y que pasa a ser urbanizada, ya le cambia el valor. Entonces, este me parece un tema central, el tema de recuperación de plusvalías como parte de la estrategia de financiación del plan. Acá vuelvo a lo que planteaba Fabio, digamos, ¿no? Me parece que el proceso de planificación debería ser realista en el sentido de que tenemos que ser conscientes de que no manejamos todas las variables, de que la complejidad es tremenda, de que el día de mañana otro microorganismo, así como el del siglo XIX, puede aparecer otra cosa y no nos puede cambiar. Bueno, tenemos que tener mecanismos flexibles, pero tenemos que tener un proceso de planificación. Y aparte me parece que tiene que ser un proceso que articule de manera horizontal, lo que yo decía hoy, las distintas áreas del gobierno nacional, o sea, el Ministerio de Desarrollo Social articulando políticas con el Ministerio del Interior y las áreas de vivienda, hábitat, con la política social, con la política económica, con la política tributaria. La política tributaria tiene un efecto tremendo sobre las decisiones que se toman sobre el suelo. Si tuviéramos un impuesto base suelo o un impuesto al valor del suelo que grave solo el valor del suelo y no la mejora, las decisiones que los operadores, que todos tomaríamos sobre el suelo, cambiarían enormemente y el mapa de valores del suelo cambiaría. Entonces pongo ahí algunas de las características que a mí me parece que tendría que tener este proceso. Y la otra, para mencionar solo dos, una es esta es la articulación horizontal y la otra es la articulación vertical. ¿Cómo va a coordinar esto el gobierno nacional con las provincias y con los municipios? En esa reunión que se hizo en Concordia, algunos intendentes se quejaban. La explicación viene dada por esto que dijo Fabio hoy, que quizá en esa reunión donde había intendentes de todos los pelos no se podía decir de manera muy amplia, pero me consta que algunos intendentes se enteraron cuando el relevamiento ya estaba hecho, ¿no? Bueno, ahora viene otra etapa. ¿Cómo articulamos instancias de planificación desde el gobierno nacional al gobierno, los locales, pasando por los gobiernos provinciales? ¿Cómo vinculamos esto con la promoción de la planificación urbana territorial en los municipios? Mañana tengo una reunión sobre esta cuestión, que el gobierno nacional está promocionando, financiando la contratación de consultores para hacer planes territoriales en los municipios. Bueno, este tema tendría que estar incluido allí. En definitiva, y para terminar, lo que yo quisiera plantear es la necesidad de que deberíamos reconocer la necesidad de tener una política nacional urbana. La nueva agenda urbana habla en estos términos, ¿no? En principio parece una contradicción, porque en un país donde federal como el nuestro, municipalista, ¿no? Donde nadie se anima a decir que no es ni federal ni municipalista, porque queda mal, yo, acotación al margen, creo que una de las cosas que le ha hecho mucho daño a nuestro país es cierto federalismo malentendido y cierto municipalismo malentendido, en el que en realidad lo que se busca es que cada gobernador y cada intendente pueda hacer lo que quiera. Eso no es federalismo, a mi modo de ver. Entonces, una política nacional urbana no implica una visión unitaria del país. Podemos tener un país federal y a la vez una política nacional urbana que brinde algunos lineamientos. Y esa política nacional urbana tendría que ser integral, intersectorial e integrada verticalmente en los distintos niveles del Estado. Tendría que estar, a mi modo de ver, basada en derechos a la vivienda, al hábitat, al ambiente, a la ciudad. Tendría que tener algunos principios orientadores, que yo los enuncio ahí. La función social de la propiedad del suelo, en la Constitución de Entre Ríos, por lo menos desde la reforma del 2008, está expresamente mencionada. La recuperación de plusvalías, el reparto equitativo de cargas y beneficios del desarrollo urbano, la movilización del suelo vacante del que hablaba hoy, etc. Y la valorización del patrimonio construido, porque tenemos un patrimonio construido desde todo punto de vista, pero también en vivienda,
al que tenemos que cuidar. Y tenemos que también valorar la producción social del hábitat, o sea, la capacidad que tienen nuestros sectores populares urbanos de autoconstruir su hábitat cuando tienen condiciones adecuadas. Finalmente, esa política nacional urbana articulada, yo creo que tendría que haber esta ley, pongo ahí la ley de vivienda, quizá una ley de ordenamiento territorial. En el periodo anterior el COFEPLAN generó un anteproyecto que firmaron todos los gobiernos provinciales y firmó el gobierno nacional, que sin embargo en la práctica no tuvo voluntad política. Está ahí, se puede ver en internet, pero no, nadie la trató. Pero me parece que es una asignatura pendiente, tener una ley nacional de ordenamiento territorial y que en las provincias las tengamos también. Yo acabo de presentar en Entre Ríos un proyecto de ley de ordenamiento territorial y gestión integral del hábitat, así lo llamamos. Y en esas leyes y en los programas que de esas leyes se desprendan, tendrían que utilizarse de manera armónica algunos instrumentos, que yo ahí enuncio meramente a título de ejemplo, que son cosas que se usan en todo el mundo y que en la medida en que estén articuladas y bien utilizadas pueden dar resultados interesantes. Bueno, muchas gracias.